Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia. Ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada cárcel donde toma lugar cada una de las historias de esta noche. Y la primera historia de esta noche nos fue escrita y compartida de manera anónima, pero eso sí, desde el estado de Nuevo León, México. Lamentablemente, hace algunos años pisé la cárcel, no por algo grave. La verdad es que no vale la pena mencionar el motivo. Tampoco me enorgullezco de ello, sinceramente. Pero sí estuve un par de años. En aquel entonces veía el mundo de una manera muy distinta. Muchas veces solo vivía del día a día, no medía las consecuencias de lo que hacía y todo eso que me llevaron a caer en esos errores. Pero afortunadamente logré reformarme. Obviamente me hubiera gustado aprender a valorar muchas cosas de la vida sin haber tenido que pasar por ese lugar. Pero bueno, una vez que ya pasé por ahí, me dejó ese aprendizaje. Ahí dentro vi muchas cosas reales, tal vez igual de perturbadoras que un suceso paranormal, pero creo que dichas experiencias no tengo por qué detallarlas para este espacio. Sin embargo, lo que estoy por contarles sí es más relacionado a las clases de temas que se tocan en este canal. Cuando ingresé lo hice con un grupo de sujetos, conocidos, que al igual que yo, cometieron los mismos errores, y que de alguna manera esto nos mantuvo unidos, ya que nunca antes habíamos estado en esa situación y no sabíamos qué esperar. La verdad es que la realidad sobre las prisiones son muy variadas. Por un lado, hay quienes te podrían decir que no son tan malas, que no hay tanta violencia, como en las películas, pero en otros casos lo son hasta más. A mí me tocó el primer caso, y es que sí existían las pandillas y todo eso, pero solamente si tú querías involucrarte en eso, si no te metías con nadie. Si eras tranquilo y discreto, nadie te molestaría, al menos donde yo estaba. Así que los sujetos que les conté y yo íbamos juntos para todos lados. Éramos un grupo de 4 hombres conformado por 2 jóvenes, uno de 21 años y el otro de 23, y 2 adultos, 34 años y 40. No sé si fue porque nos negábamos rotundamente a involucrarnos con los demás, pero había una buena química entre los 4. Platicábamos amigablemente, de hecho nunca nos tocó discutir, y compartíamos nuestras historias de todo tipo. Sin embargo, después del primer par de meses, notamos algo con el chico de 21 años, a quien nombraremos Alberto, para proteger su nombre. Lo notábamos decaído, triste, algo que por supuesto que era común y esperable debido a la situación y al lugar en el que nos encontrábamos. Pero, tras unos días, por fin se sinceró con nosotros y nos comentó que, por las noches, sentía la presencia de algo. Que así fueron las primeras ocasiones, el sentir que, cuando cerraba los ojos para intentar dormir, alguien estaba ahí, parado al lado de la dura colchoneta donde dormía. Que abría los ojos para ver si había alguien
porque decía que claramente se sentía como si alguien estuviera ahí viéndolo, que podía sentirlo muy cerca. Dijo que así pasó un par de noches, abriendo los ojos cada que aquella extraña sensación de que había alguien al lado de él le arrebataba el sueño, hasta que, dice, que no solo la sentía, sino que alguien, que él describe como una voz de mujer, no sabía si la escuchaba o le hablaba a través de sus pensamientos. Él usó esas palabras. Le susurraba cosas horribles. Le decía que era un desperdicio de persona, un estorbo para la sociedad, que debía sentirse culpable por lo que había hecho y que debía quedarse ahí encerrado, pues su familia estaba mucho mejor ahora sin él. Estaban felices, se sentían liberados, pues según él era una carga para su familia. No lo querían ver de regreso y fácilmente lo olvidarían. Esta cosa le llenaba la cabeza de ideas e ideas que, así como lo veíamos, se iba consumiendo mucho en cuanto a salud. Nosotros lo escuchamos y le dimos ánimos como pudimos, ya que realmente él se encontraba ahí por un delito menor. Realmente no era para tanto. Vaya, aquello que supuestamente le decía esas cosas no tenía para nada razón. Le hicimos saber que aún le quedaba mucho futuro por delante. Hablamos muchas veces con él y que su familia lo esperaba con ansias a su regreso. Pero en caso de que no, mantendríamos el contacto para apoyarnos entre nosotros. Después de eso, rara vez mencionaba aquel incidente, y si lo hacía, solo lo comentaba realmente muy por encima, cambiando de tema muy rápido. Sin embargo, nosotros seguíamos dándole palabras de aliento, hablando con él, haciéndolo entrar en razón de que esa cosa o pensamientos que le llegaban no tenían razón, ya que notábamos en su actitud que aquella situación seguía ocupando su mente. Se veía claramente. Un día antes de retirarnos a nuestras celdas, ya cuando había caído la noche, lo vimos muy callado. Él se despidió de nosotros con un abrazo muy fuerte. De alguna manera esto nos hizo saber que algo andaba mal. No había sido como un abrazo de que las cosas estaban mejorando o algo por el estilo. Y a pesar de nuestra insistencia de que se abriera emocionalmente con nosotros, que nos contara qué estaba pasando, nos dijo que todo estaba bien, que se sentía mucho mejor. De alguna manera no fue mucha sorpresa, sin quitarle de todos modos el impacto, que al día siguiente encontraran su cuerpo sin vida en su celda. No daré los detalles de cómo pasó eso, realmente no importan. Él se la había arrebatado la noche anterior. Creo que, incluso, a pesar de que ninguno de nosotros quería que pasara, para nada, sabíamos que en algún momento, dadas las circunstancias que estaba atravesando aquel chico, eso iba a ocurrir. No sé si aquello que se le aparecía por las noches era realmente algo paranormal. Quién sabe, alguna entidad con unas pésimas intenciones. O solo su mente engañándolo, pero esa clase de situaciones son muy comunes en esos lugares, lamentablemente. Además de que imagínense, las paredes que rodean las celdas han visto una infinidad de cosas horribles, espantosas, de todo tipo. Tal vez guardan una energía negativa que orilla a los reos a realizar tales actos. La siguiente historia de esta noche nos fue escrita y compartida de manera anónima. Creo que como cualquier otra persona que haya pasado por lo mismo, no me enorgullezco de decir que estuve un tiempo en la cárcel. No fueron muchos años,
tampoco estuve por un crimen grave, pero simplemente es algo que no dices cuando te presentas con alguien o que solo le mencionas a los que más confianza le tienes. Pero me reconforta saber que ahora soy un hombre distinto. Y bueno, pues ya pagué por lo que hice. Durante mi condena, conocí a muchos presos, y es que al igual que en cualquier lugar, hay personas buenas o malas. De hecho, hay más gente buena ahí dentro de la que imaginé. Gente que estará ahí por mucho tiempo, mientras hay otros que son totalmente inocentes. Y este era el caso de un reo muy popular, al menos ahí dentro, el cual se llamaba Jacinto. Don Jacinto, como le decíamos todos, era un señor de unos 55 años que llevaba tiempo ahí y todos lo conocían, ya que era un hombre amable, al cual todos apreciaban e incluso ayudaban cuando lo necesitaban, ya que, de verdad, su gentileza se había ganado al más rudo de los presos. Sin embargo, tenía una historia peculiar, dado que él era inocente de lo que se le acusaba, y es que resulta que estaba cumpliendo una condena por un supuesto fraude con un seguro, ya que cuando recién había asegurado su casa, casualmente tuvo un incendio, donde lo perdió todo. Pero después se comprobó que ese incendio había sido provocado, y lo sentenciaron por eso. Sin embargo, había un rumor que después fue confirmado, el cual decía que todo había sido un plan de la esposa junto con su amante, de manera que ella cobró el seguro antes de que se dieran cuenta del fraude y huyó con el dinero junto con su cómplice. Pero él nunca lo creyó, y es que aquella mujer le escribía cartas o lo llamaba por teléfono, diciéndole que no hiciera caso a lo que se decía. Además, le aseguraba que aún lo amaba y algún día iría a visitarlo, ya que si él sospechaba algo, podrían liberarlo a él para ir tras ellos. El amor de don Jacinto fue tan grande que terminó pagando las consecuencias, y es que aquella mujer dejó de escribirle, así, de un día para otro, así como también dejó de llamarlo, hasta que no se supo nada de ella. Sin embargo, la inocencia de él era tan grande que todos los días le preguntaba a los guardias si tenía una visita, una llamada o una carta, a pesar de que cada día esta respuesta era negativa. Pasaron los años hasta que en una noche de invierno, don Jacinto enfermó de una neumonía. Estuvo batallando y batallando con eso, y es que es bien sabido que esos lugares no tienen las mejores atenciones médicas, al menos en México. Y lamentablemente, semanas después, falleció. Todos nos sentíamos muy tristes y enojados, no solo por la pérdida, sino por el reflejo de un sistema penal mediocre que condenó a un buen hombre cegado por su amor, que independientemente si estuvo cegado por cuánto quería a esa mujer, él no tenía nada que ver de lo que se le acusaba. Y meses después de su fallecimiento, cuando ingresaron nuevos reos, además de nuevos guardias de seguridad y uno que otro personal, aseguraban ver por las noches a un señor caminando por los pasillos, a horas que no debía haber nadie por el área de visitas, y cuando le preguntaban a esta persona que qué hacía ahí, cuando le decían que esas no eran horas para estar por ese rumbo, les respondía que estaba esperando a su esposa. Momentos después, sin detenerse y antes de que pudieran alcanzarlo, desaparecía caminando hacia un pasillo oscuro, que a esas horas usualmente apagaban las luces porque de plano no había nadie ni debería haber nadie por ahí. No tuve la experiencia de presenciar aquel fenómeno, de ver a don Jacinto una vez más, aunque compañeros cercanos sí.
Y esta historia siempre me pareció un final trágico, lamentable, el de aquella alma en pena que sigue esperando a un amor que lo traicionó de una horrible manera. ¿Qué les están pareciendo estas historias? Si son de su agrado, por favor, apóyenos con su pulgar arriba. De verdad que hace una diferencia enorme cuando comentan, como siempre, y dejan su pulgar arriba. Se los agradecería mucho. Pero ahora sí, vámonos con la siguiente historia, la cual nos fue escrita y compartida por José Luis Higuera. Antes de mudarme de ciudad, trabajé mucho tiempo en una prisión como guardia de seguridad. A este cargo entré cuando era algo joven y duré ahí varios años. Realmente nadie te prepara para ver las cosas que pasan ahí, ya que si bien no todos los días son un caos, hay cosas que preferirías no haber visto. Pero, como decimos aquí en México, son gajes del oficio. Fue en mi primer año trabajando ahí cuando sucedió lo que les voy a contar. Como guardia de seguridad, uno tiene varias funciones, pero lo general y principal es dar rondines en diversas áreas para vigilar a los reos, que las puertas estén bien cerradas, no haya algo fuera de lo normal y cosas así. Repasar la seguridad, más que nada. Fue una noche, mientras daba esos rondines, cuando, en una de aquellas celdas, entre el ruido de tantas voces hablando al mismo tiempo, gritos, risas, un reo que estaba llorando en voz alta a unas cuantas celdas, hubo uno en particular que llamó mi atención. Era un hombre de alrededor de 36 años, de tez blanca, delgado, con una mirada y una aparente actitud tranquila. No sé por qué me llamó mucho la atención la mirada de aquel tipo. Simplemente veía hacia la nada, y no era como cualquier otra mirada, que podrías jurar que simplemente estaba completamente ido. No, era una mirada que transmitía mucha paz, mucha tranquilidad, y él se veía como un sujeto común y corriente, por así decirlo, sin algún aspecto a resaltar entre los demás. Vaya, no se veía como la mayoría de quienes estaban ahí. Si tuviera que apostar cuál de todos los prisioneros era inocente, sin duda él sería mi primera opción. Conforme fueron avanzando los días, seguí observando su comportamiento. Y es que en aquellos años no contábamos con teléfonos inteligentes y era algo complicado encontrar algo con qué distraerte, más que nada cuando las cosas estaban tranquilas. De manera que mi curiosidad por aquel hombre despertó cada vez más. Finalmente hice contacto con él al llevar a varios reos al patio. Él se quedó en la zona en la que yo estaba, se acercó a mí y me sacó plática, algo que es muy común entre reos y guardias, no solamente para platicar un rato, sino también para buscar algún favor o un soborno. En fin, este sujeto me preguntó mi nombre y después me dijo el suyo. Conversamos durante unos 20 minutos, donde él me decía en qué trabajaba, la carrera que había estudiado, ya que incluso había ido a la universidad, entre otras cosas, hasta que, finalmente, me comentó que era totalmente inocente de lo que se le acusaba, pero no me dijo la razón. Solamente comenzó a decir que su hermana sentía mucha envidia por él y haría todo lo que fuera por afectarlo. Siguió insistiendo con el desprecio hacia su hermana, hasta el punto de llegar a incomodarme. Era una seria insistencia en hacerme saber cuánto le despreciaba por todo lo que le había hecho, cuando, de repente, se quedó callado. Yo hice un comentario solamente para terminar la conversación, pero al voltear con él, me di cuenta de que se quedó mirando fijamente al horizonte por unos minutos. De pronto,
Volteó conmigo y me miró extrañado, como confundido. Luego, nuevamente preguntó mi nombre. Respondí y me dijo el suyo, para después repetir la misma conversación que habíamos tenido hace apenas unos instantes, pero ahora solo enfocado en cuánto despreciaba a su hermana, en todo lo que le había hecho y cosas que les comenté anteriormente. Y con esto, ahora era yo el confundido. No sabía qué decir y solamente le seguía la corriente, hasta que, otra vez, luego de esa plática tan efusiva sobre cuánto despreciaba a su hermana por haberlo acusado de algo que no había hecho, se quedó mirando al horizonte y, de nuevo, al voltear a verme, comenzó la conversación, exactamente la misma. Ahí fue cuando me despedí cordialmente de él y me retiré, pensando en qué era lo que acababa de pasar. Yo no podía creer lo extraño de la situación. Trataba de encontrar una explicación en mi mente, pero las respuestas simplemente no llegaban. Días después, traté de sacarle plática a un guardia de mayor tiempo, para finalmente llegar hacia el caso de aquel reo, el cual me comentó que ese sujeto había sido encontrado culpable de quitarle la vida a su hermana y a su familia, quienes eran su esposo e hijo. Siempre tuvieron problemas entre ellos, pero nunca antes había escalado algo a tanto, hasta que, un día, él finalmente se hartó y cometió aquel crimen. Los detalles de todo el caso, por supuesto que no me los dio, me lo contó muy resumidamente. Después de todo eso, él presentó una disociación o demencia, como se le conoce comúnmente, ya que no recordaba lo que había hecho y su memoria se había vuelto a corto plazo. Sin duda, esa fue una de las situaciones que me hicieron abrir los ojos con respecto a la manera de ver el mundo. Creo que la frase "la realidad supera la ficción" está gastadísima, pero, sin duda, es una gran verdad, y no solo lo digo por este caso. Luego les compartiré otros más. ¿Y ustedes han vivido alguna situación paranormal? De ser así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y díganos por favor, ¿qué les pareció el especial de esta semana? Estos 3 videos dedicados a anexos, cárceles, personas que trabajan en negocios ilegales y todo eso. Cuéntenos por favor. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia su espacio. Recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado, suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.